Hola, Vale. Esta semana te voy a mandar la síntesis de un cuento que se llama El Mortal Inmortal y la autora se llama Mary Shelley. Acordate que el cuento es un relato corto con pocos personajes y con una única trama. Tiene una estructura común de 3 partes: comienzo, nudo y desenlace. Y es una actividad que uno decide hacer en sus tiempos de ocio. Presentación. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Acordate que los personajes eran Wincy, Cornelius y Berta. Cornelius era un poco científico y un poco mago. Era un adulto mayor. Wincy y Berta eran jóvenes, tenían alrededor de 20 años. Wincy era el ayudante de Cornelius. En esta historia hay varios personajes. Los principales son Wincy, Cornelius y Berta. Wincy es el que cuenta la historia. Wincy cuenta lo que le pasó a él mismo. Wincy no nos dice dónde pasó lo que cuenta, tampoco nos dice cuándo pasó, pero seguro que fue hace mucho. Y bueno, como en todos los cuentos, hay un nudo o un conflicto. Algo nuevo pasa. ¿Cuál es el problema? Wincy, en base a una discusión con Berta, donde Berta le dice que es pobre, decide empezar a trabajar con Cornelius. Wincy tenía la tarea de prestar atención a una poción y Cornelius le encargó que le avisara cuando cambie de color, así se la tomaba. Pero cometió el error Cornelius de decirle a Wincy que era una poción en contra del amor y no que era para la inmortalidad. Wincy se acordó que había visto a Berta con un pretendiente y por eso tomó la poción. Al día siguiente Wincy seguía amando a Berta, pero después de 5 años se enteró la verdad que la poción no era en contra del amor, sino para la inmortalidad. Y pudo comprender por qué no envejecía. ¿Y cómo se resuelve este problema? Que Wincy se entera que la poción no era en contra del amor, sino para la inmortalidad. Pasaron 30 años. Wincy y Berta tenían 50 años, pero Wincy parecía de 20 años. Entonces la gente del pueblo los miraban mal y por eso no podían vender los productos de su granja y de esa forma volvieron a ser pobres. Y como les iba tan mal, tomaron la decisión de vender todas sus cosas y mudarse a otro país donde no los conocían. El tiempo pasó, Berta envejeció, enfermó y murió. Y Wincy estaba muy triste y tenía mucha depresión. No sabía qué hacer con su vida y no hizo nada. Hasta que cumplió 320 años, pero seguía pareciendo de 20 años. Wincy quería morir, pero no se animaba a suicidarse. Había pensado un montón de formas para poder terminar con su vida, pero no se animaba. Así que decidió realizar una aventura al Polo Norte de la que ninguna persona puede salir viva. Entonces él decía que si moría, su alma iba a encontrar por fin la paz. Pero si volvía con vida, iba a traer información sobre el Polo Norte que iba a servir para la ciencia y así las personas lo iban a poder recordar. Palabras para comprender. Mortal es una persona que puede morir. Todas las personas son mortales, a diferencia de los dioses que son inmortales. Filósofos se dedican a estudiar y a pensar en preguntas como: ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la felicidad? Alquimistas son personas que buscaban por medio de experimentos convertir una cosa en otra, por ejemplo, el metal en oro. Y poción es un remedio o medicamento. Espero que hayas disfrutado de la lectura, ¿vale?
y cualquier cosa lo compartimos en la sesión. Que estés muy bien. Un beso.